Inicia Entre Líneas AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del viene el maestro. Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Entre Líneas 930 AM. Hoy, 19 de mayo de 2019, hemos iniciado con la canción El Maestro, del cantautor, actor y profesor de sociología Patxi Andión. Él es un artista español a propósito del Día de los Docentes que se celebró el pasado 15 de mayo de 2019, y desde Entre Líneas 930 AM les enviamos a todos un fuerte abrazo y un saludo cordial. Director del programa, doctor Marco Manzano, muy buenos días. Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días, Sergio. Compañero Jorge Cortés, muy buenos días. Y un muy buenos días para todos los docentes que nos están escuchando y para todos los trabajadores que nos están escuchando que no son docentes. Hoy, pues, un saludo muy especial a los docentes que día a día van enseñándole a sus alumnos no solamente lo que tienen que aprender en esta vida, sino que también los docentes han enseñado que luchando también se aprende. Sergio, buenos días. Bueno, muy buenos días, Marcos, Sandrita, muy buenos días, compañero Jorge Cortés. Un muy feliz Día del Maestro para ti, Jorgito. Un muy feliz Día del Maestro para mi mamá también, Elizabeth Macías Lugo. Un muy feliz Día del Maestro para mí, docente universitario, y un muy feliz Día del Maestro para los más de 340,000 docentes oficiales y los otros tantos cientos y miles de docentes de instituciones privadas, de universidades, que día a día forman a nuestros jóvenes. Recuerda, maestro, la constancia, la paciencia, el saber y la confianza, esos son los maestros que derrotan la ignorancia. Lo mucho que aprendimos, lo poco que valoramos, cuánto esfuerzo dedicado enseñando abecedarios. Jamás, queridos maestros, quedarán olvidados. Siempre los recordaremos como esos seres abnegados. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un recuerdo de los profesores que nos marcaron en la vida, y quiero contarles, no sé si ustedes conozcan un poco de esta parte de mi historia, pero yo estuve también ejerciendo como profesora desde el periodismo, y les cuento que fue una experiencia maravillosa porque se aprende día a día. Y el tema de también estar uno totalmente actualizado para enseñarles a estas nuevas generaciones sobre diferentes temas. Yo pues dicté obviamente temas de periodismo, y hoy en día estoy dictando también unas clases a unas niñas, a unas pequeñitas de 7 años y 12 años de periodismo también, incentivándolas por el periodismo ambiental y por el periodismo científico. Feliz día entonces también, Sandrita y Jorgito, con los muy buenos días y con el muy feliz día, año, meses, décadas del maestro. Bueno, un saludo especial a todos los oyentes y, por supuesto, también un abrazo a todos los maestros. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. Atención. Si usted estuvo vinculado antes del 26 de junio del 2003, sin importar la modalidad de su vinculación, y si fue o es docente provisional o docente del decreto 1278 de 2002 y sus tiempos de servicio con el Estado suman 20 años o más, tiene derecho a que se le reconozca su pensión de jubilación a los 20 años de servicio y 55 años de edad, a gozar de compatibilidad con salario y pensión, y a que le incluyan en su pensión todos
los factores salariales con el 75% del último año. Consúltenos sin ningún costo. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario? ¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Acontecer sindical. Hoy nos acompaña en la mesa de Entre Líneas el profesor Jorge Cortés. Él es el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mejor conocida como la CUT. Profesor, entonces, entrando en materia, la CUT está ahorita negociando el Pliego Nacional de Trabajadores Nacionales en la mesa de negociación nacional. Y quiero preguntarle quiénes son esos trabajadores estatales para aclararle a nuestros oyentes quiénes son ellos. Bueno, muchas gracias. En nombre de la Central Unitaria de Trabajadores y vicepresidente, me permito rendir un informe en donde vamos a tocar algunos puntos que tienen que ver con los trabajadores de los ministerios, del SENA, de las cárceles, los docentes, por supuesto, los de la DIAN, es decir, todos los trabajadores al servicio del Estado. Nosotros estamos entonces en esa mesa, ahí es donde estamos, pero quiero, antes de entrar en materia, decir que la Central Unitaria de Trabajadores y todos los trabajadores agrupados en ella, nos sentimos muy felices por lo que ocurrió en esta semana, la renuncia del adalid de la corrupción, el doctor Néstor Humberto Martínez. Creemos que es lo mejor que le ha pasado al país en estos últimos días. Por fortuna deja la Fiscalía y ojalá que con su salida se puedan desarrollar y aclarar muchas cosas que en este país las mantenía represadas y ocultas en su beneficio y en beneficio de los que hoy gobiernan el país. Bueno, pero también renunció la ministra de Justicia. Sí, pero digamos que el adalid de la corrupción, el doctor Néstor Humberto Martín. Y además, Jorgito, hay que tener presente, y se fue sin darle agüita a mucha gente. Se llevó el agua y se llevó Odebrecht. Y el cianuro. Y todo lo que está... Ya salió el exfiscal Montealegre a decir que va a demostrarle todos los hechos de corrupción de los cuales lo están acusando, y esperemos, en aras de la verdad, que obviamente paguen. El tipo renuncia antes de que lo juzgaran ahí públicamente. Eso tomó una decisión poniendo como un florero de Llorente el caso de Santrich, pero eso es así concreto. Aprovechó la coyuntura. Sí, señor. Volviendo a nuestro tema, profesor, ¿a qué acuerdos han llegado sobre el tema del trabajo decente? Bueno, la mesa ha tocado varios temas y uno de esos es el trabajo decente y ampliación de planta. Ese es un primer gran bloque. Para ubicarnos, ¿qué es el trabajo decente? Colombia tiene hoy más de 12 millones de personas que trabaja sin contrato,
que trabaja en las esquinas vendiendo aguacates, que hace cosas y no le tienen en cuenta su trabajo. Eso es lo que llamamos un trabajo indecente, un trabajo indigno, es un trabajo en la informalidad. Desde la Organización Internacional del Trabajo, OIT, existe una caracterización del trabajo decente. Simple y llanamente, el trabajo decente es el que tienen las personas con reconocimiento de su salario, sus prestaciones sociales, garantías de vacaciones, de maternidad, de primas. Ese es el trabajo decente. Entonces, ¿por qué esa situación en negociación? Porque, ya le digo, por ejemplo, en el solo SENA hay 100.000 trabajadores hoy, y de esos 100.000 trabajadores solamente hay 7.000 con trabajo decente. El resto son por contratos y que juegan los politiqueros y los sacan y los ponen cuando se les da la gana. Entonces, con ese solo ejemplo quiero decir que en Colombia hay más de 1 millón de trabajadores en esa situación del Estado solamente. Entonces, hay una negociación en donde nosotros decimos que las plantas que están paralelas y que no cumplen con los requisitos laborales de dignidad para el trabajador, pues deben ser vinculados, deben tener las condiciones, y ese es como el primer gran acuerdo, porque acordamos que se van a ir incorporando a la planta todos aquellos trabajadores que están en condición de contrato, de prestación de servicios, etcétera, y que están en una actividad misional, o sea, que están cumpliendo un trabajo concreto. Entonces, ese es el primer gran acuerdo, y en relación con eso, entonces, planteamos que las plantas de personal deben ser ampliadas. Eso garantiza entonces la vinculación de eso, y hay una comisión conformada por trabajadores y el gobierno nacional con veeduría de la Procuraduría para ir incorporando de manera formal a esos trabajadores. Ese es como el primer gran punto, ¿no? Sí, y también cuéntenos por favor sobre la carrera administrativa. ¿Qué se ha acordado? Bueno, la carrera administrativa tiene un problema, que las tienen estancadas, no les reconocen sus derechos de ascenso. Esas cosas también se logró negociar en cuanto a que se van a desarrollar los concursos para ascenso, se van a desarrollar algunas modificaciones a la ley 909, de tal forma que puedan participar en esos ascensos y en esos concursos los trabajadores que estén de manera provisional, inclusive. Entonces, los requisitos de carrera van a ayudar para esta cuestión de poder garantizarle a los trabajadores mejores condiciones. Bien, Jorgito, de todas maneras, aquí hay otros puntos que también interesan mucho sobre el tema que estábamos hablando antes de comenzar el programa. El tema ese que tienes acá. Garantías. Sí, el de la mesa de negociación con respecto a las garantías sindicales y los derechos humanos. Es importantísimo ese punto. Bueno, miren, garantías sindicales. Hay un problema, ¿no? En Colombia vienen asesinando líderes sociales y sindicales de manera aterradora. En este solo año llevamos más de 68 asesinatos en lo que llevamos 4 meses, y dentro de esos hay trabajadores asesinados y maestros. Por esa razón creemos que es un punto muy importante y le pedimos garantías al gobierno nacional y firmamos un acuerdo para que el gobierno se ponga al frente y combata a los grupos paramilitares, que son en concreto los que están haciendo eso, y muchas veces con la ayuda de sectores militares de este país, desafortunadamente tenemos que decirlo. Pero además tenemos que decirles que estamos reclamando las garantías para el derecho de asociación, de afiliación y el derecho a las comisiones sindicales. Digamos que ese es el grueso, y a eso también llegamos a un acuerdo y hemos firmado un acuerdo con el gobierno nacional. Es interesante ese punto, porque tú acabas de decir que efectivamente se debe de garantizar la vida de los dirigentes sindicales, sociales, políticos, y el gobierno dice que lo está haciendo.
pero uno observa en la práctica que no, o sea, siguen asesinando, siguen masacrando a la población civil en algunos puntos y el Estado no responde. O sea, ¿a qué obedece eso si supuestamente hubo un acuerdo de paz y esas zonas quedaban para que el Estado entrara allí a hacer acto de presencia y no lo ha hecho? ¿Cuál es el punto de vista de la Central Unitaria de Trabajadores sobre qué es lo que está pasando en este país? ¿Es que se quiere romper ese acuerdo de paz? ¿Es que hay alguien interesado que esto no marche? Aquí las fuerzas oscuras, que no son tan oscuras, que están al frente y que quieren acabar el proceso de paz, efectivamente están desarrollando acciones para que esto ocurra. No es desconocido que están llegando a las poblaciones personas encapuchadas a atacarlas, a las gentes civiles. Hoy estaba sucediendo lo mismo que en el año 2000, en el año 90, en algunos sectores del país. Entonces, nosotros sí creemos que es una política determinada, predeterminada y accionada desde el aparato estatal. Y Jorgito, no olvidar eso, inclusive creo que fue el viernes que escuchaba la noticia que 2 líderes sociales otra vez fueron amenazados. A uno le lanzaron un artefacto explosivo en su casa, a otro lo asesinaron y el Estado sigue sin capacidad de respuesta, argumentando que no tiene cómo responder por todos los líderes sociales. Así que esto sí es una política y esto otrora pues nos hace recordar la UP, nos hace recordar todas esas masacres, esos aniquilamientos y lamentablemente esto también desde estos micrófonos es un llamado al Estado a que debe responder y su capacidad de respuesta está en brindar la protección efectiva y real para los líderes sindicales, para los líderes sociales, para los líderes políticos que no están de acuerdo con determinada ideología. No se les puede seguir acusando entonces ahora de esos castrochavismos, de ser de uno o de otro grupo. Yo creo que aquí tenemos que estar alzando nuestras voces y qué bien que la Central Unitaria de Trabajadores y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación estén también tomando las riendas de esa discusión. Tenemos una política ya definida y es la denuncia internacional. Hicimos la denuncia hace pocos días en la Embajada Americana con el secretario de Trabajo y le hicimos conocer los panfletos que nos llegan constantemente a las organizaciones sindicales, le dimos a conocer los asesinatos, pero también los incumplimientos en el trabajo, en el respeto a las garantías del trabajo y de los trabajadores. Eso es una campaña internacional que nosotros estamos desarrollando porque ha sido una política definida desde la CUT que lo vamos a hacer. Pero también hay otros temas que inquietan a muchas personas y entre estos está cómo va el tema del aumento de los salarios, profesor. Bueno, el aumento de los salarios tiene que ver con un problema muy serio y es que el gobierno nacional ha definido recortar el funcionamiento el recurso que va para el funcionamiento del Estado. El señor Duque, el presidente Duque, ha manifestado en su campaña que va a recortar 24 billones de pesos para el funcionamiento del Estado y efectivamente lo está haciendo. Entonces, en este momento ya acciona una disminución del recurso en 6 billones de pesos, con lo cual va a afectar necesariamente el funcionamiento del Estado y específicamente el aumento de los salarios. Entonces, antier nos hizo una propuesta, creo que totalmente descomedida en la mesa de negociación, en donde dice que el IPC, que es 3.18 más 0.4, después de medio día de discusión, de demostrarle que no era posible eso porque los salarios no correspondían con el aumento del costo de vida y demás, hizo un aumento al 0.82. Eso significa que ni siquiera está ofreciendo un punto más de aumento en relación con el IPC. Esa es la situación que hay hoy en concreto y pues que llamamos la atención a los trabajadores para que estén alerta. Sí, o sea que mientras hay fuerza, digamos así, dura para los trabajadores, madera para los trabajadores, con ese aumento que está proponiendo tan pírrico, por el otro lado sí no hace nada. Es decir, ¿qué ha pasado entonces con todos esos miles y miles de millones de pesos que se han robado
los personajes de cuello blanco. Y billones. Billones de pesos que sean Odebrecht, Reficar, todo el tema, el PAE, Hidroituango. No, es que no son solo las pechugas de 40.000 pesos, ¿no? En las escuelas. Las de la costa. Sí. Y el almuerzo que es un patacón con un pedacito de carne para un niño, que eso es una vaina de verdad que le causa a uno mucho dolor. Pero es que yo creo que como la alianza que llevó al gobierno actual al poder es una alianza de corruptos, de narcos y de paramilitares, eso significa que ahí está el reflejo. Entonces es muy duro con la clase trabajadora, con los pobres de este país, mientras que es muy blando con los corruptos y con los narcos y con los paramilitares. No es casual que en este país se haya triplicado la producción de coca. Eso no es casual. Frente a eso, Jorgito, y nos llega por las redes sociales, por nuestra página en Facebook, Abogados OMM Limitada, también por nuestro WhatsApp, por el Twitter, nos llegan preguntas. Una de ellas tiene que ver con el sector docente específicamente, porque el sector docente tuvo una negociación de salario adicional al sector estatal. ¿Qué les podríamos responder a ellos? Bueno, los profesores tienen para este año lo negociado en el 2015, que son 3 puntos más sobre lo que se acuerde con el gobierno nacional. Eso es así. Y para el año, de acuerdo a lo negociado el jueves con la Federación Colombiana de Educadores, pues queda muy claro que sigue un proceso de nivelación salarial. Para el año 2020 queda 1 punto, más de lo que aumente normal para todos los trabajadores. Para el año 2021, 1.5 y para el año 2022, 2.5, para un total de 5 puntos más. Bien, o sea que eso, ¿cuándo lo estarían pagando? Es que nos preguntan eso, ¿cuándo lo van a estar pagando? Bueno, no, el problema aquí es que, digo yo, si hacemos un consenso y le preguntamos a los maestros, ¿quieren que negociemos con un aumento del 0.8 más? ¿O sentamos al gobierno y buscamos que el aumento sea mayor? O si quieren, pues, nosotros consideramos que es necesario seguir presionando un mejor aumento, un mayor aumento, y no entregarle al gobierno con 0.8 un acuerdo. Nosotros no estaríamos de acuerdo con firmar un acta en donde aparezca como 0.8 el aumento que nos da el Estado por encima de lo que ya viene. Nosotros aspiramos, la CUT está pidiendo 7 puntos, porque es que hemos hecho un análisis económico con personas que nos asesoran, los economistas que asesoran a la CUT y a la Federación Colombiana de Educadores, en donde hay suficientes argumentos que los hemos expuesto en la mesa, donde son 7 puntos mínimo lo que nos tiene que aumentar el gobierno nacional. Bueno, Jorgito, muchas gracias, pero de todas maneras, como tú vas a permanecer aquí con nosotros en la mesa, te invitamos a que te quedes para que sigas participando en este programa, porque vamos a tocar temas que tienen que ver con los trabajadores y con los docentes en particular. Sin embargo, profesor Jorge Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, mejor conocida como la CUT, muchas gracias por acompañarnos en este primer segmento de Entre Líneas 930 AM. Gracias a ustedes, muy amables. Avanzamos. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Acontecer sindical. Avanzamos en Entre Líneas 930 AM y se encuentra en la línea el doctor Nelson Javier Alarcón. Él es el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Doctor Sergio, los micrófonos son suyos. Bueno, compañero Nelson Javier Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, con los muy buenos días. Primero felicitarlo a usted y a todo el comité ejecutivo de la Federación por ese gran acuerdo logrado para el magisterio colombiano. Los micrófonos son suyos, por favor, para que le explique a todos los docentes del país qué se logró con este acuerdo. Un saludo cordial
y fraternal a todos nuestros maestros y maestras, a ustedes, doctor Sergio, a mi compañero de equipo, compañero Jorge Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Fueron varios capítulos del proceso de negociación. Uno, de política pública educativa. Primero, lograr una reforma constitucional al sistema general de participaciones. Eso es algo importante. Pero esta reforma debe ser consensuada, el acto legislativo que debe presentarse en el Congreso de la República para la discusión y aprobación, pero a la vez debe ser un incremento real y progresivo de los recursos, tanto para educación, para salud, servicios públicos y saneamiento básico. Y esto, a la vez se crea una comisión de alto nivel, como la hemos denominado, conformada por el Gobierno Nacional, por la Federación de Alcaldes, Federación de Departamentos, la asociación capitales, el tema de otros sectores y SECODE. Allí en esa mesa de alto nivel es donde se va a discutir todo este tema. También lograr en un segundo acuerdo es el tema de la implementación del preescolar de 3 grados y avanzar progresivamente. Mínimo tiene que iniciarse la universalización del preescolar de transición, que en el año 2022 fue el acuerdo con el gobierno nacional. Todos los niños de 5 años deben estar en las instituciones educativas en este grado de transición y con plantas de personal docente oficial, o sea que tienen que vincular a los maestros y maestras en un proceso de concurso, y eso quedó allí también en el acuerdo. Y la universalización, aumentar frente al tema de la educación básica y media, y el fortalecimiento de la educación técnica también. Hoy está abandonada por el Estado y allí logramos un acuerdo para que pueda fortalecer, invierta en la educación técnica en cada una de las instituciones educativas que tienen esta modalidad. El tema de la jornada única, algunos dicen que el estudio ese estudio es precisamente para que arroje los resultados y si se cumplen verdaderamente las condiciones, y con base en ese estudio se establecerán los planes de mejoramiento o el cierre o suspensión de la jornada única en estos establecimientos si no cumple con las condiciones mínimas. Entonces, eso es algo muy valioso en este proceso. Nosotros aclaramos, estamos de acuerdo con la jornada única, pero con condiciones dignas para los maestros y maestras. Un tercero, y donde no cumplan, también el otro acuerdo es, y donde no cumplan mínimamente las condiciones, pues no se puede implementar. Entonces, eso es valioso. El otro acuerdo es el tema de las relaciones técnicas. Nosotros vamos a realizar un estudio conjuntamente con nuestra Universidad Pedagógica Nacional para mirar cuál es esta propuesta que la llevaremos a la Comisión de Alto Nivel para ser tenida en cuenta en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, de mirar cuál es el número máximo de estudiantes por grupo, teniendo en cuenta las tipologías de cada una de las regiones, tener en cuenta la situación frente al conflicto que se ha vivido en Colombia, mirar cada una de las condiciones de los departamentos, la relación de docente-grupo, docente-estudiante, bueno, en fin, todo eso tenemos que presentar. También otro acuerdo es el tema de avanzar en el proceso de las convocatorias de los foros educativos, tanto a nivel municipal, departamental y nacional, y ahí que se discute la política educativa. Por eso se hace muy valioso este acuerdo, porque allí es donde se va a discutir por parte de los docentes, padres de familia, estudiantes, comunidad educativa en general, para mirar cuáles acciones y cómo avanzar, y la convocatoria de la Junta Nacional de Educación, que allí también se discuten todos los temas educativos y que tiene que empezar a funcionar, ya que desde el año 2002, cuando el acto legislativo, entonces 17 años llevábamos sin que se lograra una convocatoria de nuestra Junta Nacional donde se discute la política educativa del Estado colombiano. El bloque de la dignificación de la profesión docente. Logramos adicionalmente a los 12 puntos que ya estaban acordados en la nivelación salarial, 5 puntos adicionales, un punto distribuidos de la siguiente manera: un punto adicional del incremento salarial de los maestros y lo que nosotros hemos denominado la nivelación salarial, un punto para el 2020, 1.5 para el 2021 y
2.5 para el 2022. Eso es adicional al incremento salarial de los maestros y maestras para un total de 5 puntos. También logramos de que para el año 2021 se puede incrementar a 19% la bonificación pedagógica. Otro tema es la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Nosotros llevamos 22 años desde su creación luchando, tratando de que el gobierno nacional verdaderamente entendiera de que hay que pagarla proporcionalmente de acuerdo a como hoy se cancela la prima de Navidad. Entonces estamos en ese proceso. Se logró esta parte. Miremos o precisemos frente a este tema. Anteriormente no se podía hacer absolutamente nada. Si un maestro solicitaba una licencia de 8 días no remunerada, entonces perdía su prima de vacaciones, y la prima de vacaciones equivale al 50% del salario anualmente. Entonces, si un docente está en el grado, vamos a colocar un ejemplo, que venga 3 millones de pesos, por un día que no laborara o le descontaran o pedía una licencia no remunerada, entonces perdía o le dejaban de pagar, 1,5 millones. Entonces aquí tiene que ser proporcionalmente al tiempo laboral. Es una gran conquista porque llevábamos, como señalaba, 22 años luchando para que se pudiera reconocer esta parte que fuera proporcional al tiempo laboral. Otro tema tiene que ver con las garantías, con el estatuto de la profesión docente. Aquí el compromiso y en este acuerdo es acelerar los tiempos. No es fácil, llevamos muchos años tratando de consolidar, pero aquí conjuntamente con el gobierno nacional hemos colocado unos tiempos y esperamos que al finalizar el año 2020 podamos ya tener consolidado el tema del estatuto de la profesión docente y así unificar tanto los compañeros del 1278 como del 2277 y demás compañeros que nos rige otras normas frente a este tema, y esperamos poder reivindicar hoy diferentes circunstancias y derechos laborales y pensionales y prestacionales del magisterio colombiano. Esperamos poder avanzar en este tema, que eso hoy más que nunca se requiere. Logramos también que el Estado anteriormente no financiaba absolutamente ninguna forma de capacitación a los maestros. Logramos que se pudiera iniciar con un proceso de 7.000 maestrías, 1.000 doctorados, 2.000 especializaciones y 1.000 licenciaturas para los docentes y compañeros del área rural que hoy son normalistas superiores. Creo que es un buen inicio. No es lo máximo, pero creo que es un buen inicio porque el Estado nunca antes se había comprometido con financiar estas circunstancias hacia los compañeros y compañeras. Otros temas sobre el derecho a la vida, garantías sindicales, el tema del respeto. Hoy tenemos grandes problemas. El tema de salud, logramos conformar una comisión de alto nivel por la Supersalud, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Educación, Fiducredisora, FECODE y los sindicatos filiales. Vamos a ir por las regiones, vamos a realizar consejos directivos prestacionales. ¿Para qué? Para estudiar todo el tema y recomendar las acciones a seguir. Si es preciso sancionar, que sancionen a los prestadores porque hoy no están cumpliendo con los pliegos de condiciones, y si es preciso suprimir o quitar los contratos a ellos y entregarlos a otros operadores que verdaderamente cumplan con el pliego de condiciones para los maestros y maestras de Colombia. También logramos el tema de que 8.000 docentes que no superen la evaluación con carácter diagnóstico formativo en su tercera etapa vayan a curso, que tengan la posibilidad de poder ascender o reeducarse en el escalafón docente. Entonces, son grandes acuerdos que gracias a la lucha, a la unidad, a la contundencia del magisterio colombiano, logramos firmar el día miércoles con el gobierno nacional.
Agradecemos al doctor Nelson Javier Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, por acompañarnos en esta mañana de Entre Líneas 9:30 AM. Bueno, y entendiendo la premura del tiempo, lo apretado de su agenda y agradeciendo la intervención del compañero Nelson Alarcón, de todas formas quedan un par de preguntas ahí como al aire, ¿sí? Y compañero Jorge Cortés, usted en su condición de docente se las vamos a hacer. Aquí lo vamos a poner en el banquillo. ¿O me va a ponchar? A ponchar. Compañero Jorge Cortés, de esa negociación, las 6 horas que tanta discusión, tanta lata le han puesto al magisterio colombiano, ¿qué se negoció? Eso fue contundente. La negociación en eso no da pie a equivocación. Quedó claro perfectamente que las 6 horas de permanencia de los maestros no se las puede cambiar nadie. Eso quedó así, clarísimo en la negociación y quedó en el acta. Incluyendo el descanso pedagógico. Sí, claro, por supuesto, son 6 horas de permanencia en la institución, claro. O sea que eso va seguramente a modificar el 1705, el que vinculó el 1850, todo esto. Mire, más allá de modificar eso, el que tiene que hacer respetar su jornada laboral es el maestro en su institución, es el que no puede permitir que le pongan a más tiempo de trabajo ni de permanencia en la institución. Es así en concreto, no es otra cosa. Es el maestro el que debe hacer respetar su puesto de trabajo. Listo, entonces absolutamente claro, docentes de Colombia. A partir de la firma de este acuerdo, 6 horas de permanencia en las instituciones educativas, incluyendo el descanso pedagógico. Ahora, segunda pregunta, compañero Jorge, porque es que nos llegan estas preguntas por las redes sociales. Nuevamente, nos pueden buscar en Facebook como Abogados OMM Limitada, nos pueden buscar en Twitter también, pueden ingresar a nuestra página en Internet. Pero es que me llega una pregunta que quisiera que ustedes la respondieran y es: docentes que están participando actualmente en la SDF, evaluación con carácter diagnóstico formativa, segunda cohorte, en la modalidad de curso de formación, ¿pueden participar ellos ahora en la tercera cohorte, en la SDF tercera cohorte? En principio podemos decir sí, pero con un condicionante. Si ha terminado el curso, pues obviamente que puede participar para un nivel que el maestro es el que sabe en qué quedaría pasando el curso. Y bueno, si no pasa el curso y queda para el otro nivel, pues tiene que hacer la modificación en la plataforma. Lo único que podría el profesor perder en ese caso es la plata del PIN. Pero está jugando el ascenso y está jugando una mejora salarial que yo diría, si yo estoy en esa condición, yo me juego esa platica. Sí, son 20 y pico mil, no es mucho. Sí. Entonces también compañeros del 1278 que están actualmente en ese 12%, en ese curso de formación, pues también lo que se tiene acordado precisamente es que pueden participar en la tercera cohorte, pues siempre y cuando hayan finalizado el curso de formación. Ahora, yo repito algo que se lo escuché, creo que fue a ti, compañero Jorge, es que negociar con estos gobiernos de corte neoliberal es fácil. Lo difícil es que cumplan. No crean. Negociar con el gobierno y más con estas características de este gobierno y con la propuesta política que tiene en relación con finanzas es una cosa terriblemente difícil, porque es que todo lo juegan es al recorte social. Voy a ponerle un ejemplo. En el Plan Nacional de Desarrollo, de los 1.100 billones de pesos del Plan Nacional de Desarrollo, ustedes se pueden imaginar que le dejan ¿cuántos billones de pesos para el desarrollo de la industria nacional? Le dejan el 1.5% del presupuesto de ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién puede desarrollar con el 1.5% la industria nacional? Nadie. Es imposible. Que la ciencia y la tecnología le dejan el 0.5% de la cifra del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, esto es ridículo. Eso se llama nada más ni nada menos que populismo de derecha, que le proponen muchas cosas a la gente, pero sin plata. Y negociar así es muy difícil.
y sin tener nuestra cortinilla precisamente del acontecer político, pero acordémonos la reciente discusión que hay en el Senado y en el Congreso de la República, ¿no? De permitir que sean los senadores y representantes que puedan disponer del 20% de los gastos de inversión, la pendejadita de 45 billones de pesos cada uno. Eso significaría aproximadamente anualmente unos 30.000 milloncitos. Ese es el populismo. Eso es más que mermelada. Al año. Eso es una mermeladota. Sí, no, eso ya es más que mermelada, eso ya es como Nutella. Y eso es 6 debates de un acto legislativo de 8 aprobados, calladitos. Y los proyectos de ley, ejemplo, verbigracia, el tema de la abolición de las corridas de toros, que las personas, los ciudadanos están diciendo ya no queremos más esto, ahí sí lo modifican, a ese sí le dan prensa, a ese sí le dan precisamente cámaras, pero este pasó calladito, si no es por los micrófonos también de los periodistas que nos están denunciando estos actos de corrupción. Oiga, y volviendo al tema de la ciencia y la tecnología en comparación con otros países, por ejemplo en China, invierten el 4.23% en conocimiento y desarrollo. ¿Por qué será que en Colombia no avanzamos? Me pregunto. Bueno, sigamos entonces. La lucha del magisterio ha logrado un acuerdo con el gobierno para consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Significa incremento real y progresivo de recursos para educación, salud y saneamiento básico, con transporte, alimentación escolar e infraestructura. Por la educación pública de nuestros niños y jóvenes, vamos con FECODE. Acontecer político. Avanzamos en Entre Líneas 930 AM y ahora vamos a hablar de una sentencia que está preocupando mucho al sector docente y afecta a las pensiones, nada más ni nada menos. Se trata de la sentencia de unificación de la Sala Plena de la sección segunda del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019. Doctores, los micrófonos son de ustedes. Bueno, la vez pasada, en nuestro programa pasado, la doctora Marcela explicó la sentencia del 28 de agosto del 2018 relacionado con los factores salariales que no se deben incluir en las pensiones de los trabajadores, de los empleados públicos a nivel nacional, departamental, municipal. Pero noten ustedes que esa sentencia es para ellos. La particularidad, además de esa sentencia, es que esos factores salariales se liquidan con el promedio de los últimos 10 años de servicio para los que estén dentro del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Entonces, allí definió de una vez por todas, en esa sentencia del 28 de agosto del 2018, que los empleados públicos no demanden más, porque ya se fijó de una vez por todas cómo es la forma del ingreso base de liquidación. Pero también aclarábamos que la misma sentencia señaló que no se aplicaría a los docentes, por tener un régimen diferente. Sin embargo, los operadores jurídicos, jueces y magistrados, en su mayoría, venían haciendo extensiva esa jurisprudencia a los docentes. También explicamos allí que inclusive estaban haciendo extensiva la sentencia SU 230 del 2015, que señala cómo se incluyen los factores salariales y cómo se debe tener en cuenta el ingreso base de liquidación para los docentes. Entonces, como había, digamos, esa discrepancia en que algunos magistrados de los tribunales y algunos jueces aplicaban esa sentencia del 28 de agosto del 2018, habían otros que decían, no, porque la misma sentencia dice que no se le aplica a los docentes, y no se la aplicaban. Como hubo esa disparidad de criterios, entonces cogieron en el año, justamente en esa misma fecha, octubre del 2018, un fallo de segunda instancia que venía para su recurso de Bucaramanga. Y vieron la oportunidad entonces de coger ese fallo y decir, enviémoslo a unificación jurisprudencial. ¿Por qué? Porque era un docente que estaba reclamando la inclusión de los factores salariales en todos sus conceptos, y además para que se le aplicara, como dice la Ley 33 de 1985.
vieron la oportunidad entonces de dilucidar, según ellos, de una vez por todas, ese problema de los docentes. Y lo mandaron a unificación de toda la sala plena del Consejo de Estado en su sección segunda. Y se produjo entonces la sentencia que acaba de señalar Sandra, que es la del 25 de abril del 2019. Notificada el 14 de mayo del 2019, un día antes del Día del Maestro. Para celebrarlo. Un regalazo que este gobierno y las altas cortes le dieron a los docentes efectivamente en su día. Bien, ¿qué es lo que dice esa sentencia a grosso modo? 1. Que al igual que los empleados públicos del orden nacional, departamental y municipal, solamente se deben tener en cuenta los factores salariales señalados en la Ley 33 de 1985. Pero, como los docentes también tienen una ley, que es la Ley 91 de 1989, el ingreso base de liquidación no es con los últimos 10 años de servicio, como dice la sentencia del 28 de agosto del 2018, sino que es con el último año de servicio. Digamos que esa es la gran diferencia que hay entre una sentencia, la de agosto del 2018, y esta de abril del 2019. En lo demás es lo mismo. Es decir, es como si esa sentencia del 2018 la trajeron acá, la aplicaron de manera extensiva y le hicieron esos pequeños cambios. Sergio, ¿tienes algo más para ampliar sobre esto? Bien, yo creo que frente a esto debemos hacer un poco de memoria, Marco y Jorgito. Es que no nos gusta ser vaticinadores de esto, pero es que esto es una posición gubernamental y esto es una política de Estado y una política exterior de la OCDE, y cuando damos estos discursos y hablamos con los maestros, no nos creen. Increíblemente acabo de pasar una asamblea en Monterrey, Casanare, y encuentro maestros que defienden al gobierno, duélale a quien le duela. Y yo les decía, duélale a quien le duela, vean lo que acaba de pasar. Nosotros ya habíamos hablado, como tú lo decías, Marco, precisamente en el 5 de mayo, programa del 5 de mayo, la doctora Marcela Manzano estuvo explicando el por qué abogados, organización Manzano y Manzano, como asesores del magisterio, con más de 30 años de experiencia, decidíamos, venga, suspendemos la recolección de poderes y de estas reclamaciones, del adelantamiento, porque nos están aplicando a los maestros ese fallo del 2018. A pesar que dicen que no se lo deben aplicar, se lo están aplicando. Así que nosotros debemos esperar precisamente a la unificación jurisprudencial. Nos los están condenando en costas y agencias en derecho. Y yo veía abogados que se rasgaban las vestiduras y dirigentes sindicales y que nos decían que es que nosotros ya habíamos dejado esta batalla y todo esto. Nos decíamos, no, somos responsables por nuestros clientes, somos responsables por nuestros maestros. Como hijo de docente, a mí me duele que a un profe me lo condenen en costas y agencias en derecho. Luego, también les decíamos, mire, es que nosotros en el mes de abril, el 25 de abril, en la 42ª, se dice de manera correcta, es como 42ª asamblea, asamblea de delegados del Sindicato de Maestros de Casanare CIMAC, lo pasamos por escrito y le escribimos un informe donde le dimos el por qué suspendíamos esto, no que se iba a perder, sino que lo suspendíamos. Y pues bueno, llega este 14 de mayo el Honorable Consejo de Estado en su sección segunda, y lo que dice es, básicamente, pues mire, esa sentencia de agosto del 2018 no se le aplica a los maestros, porque son dos cosas distintas. Uno es el régimen de transición de la Ley 100, que es para los empleados públicos del orden nacional, se liquida la pensión con los 10 últimos años y sin factores salariales, salvo los que estén establecidos en la Ley 33 de 1985 y 62 del 85. Dice, pero, oh, sorpresa, esa misma sentencia nos cambió el criterio de los factores salariales. Por eso al sector docente ahora no se le van a incluir la totalidad de los factores salariales en su mesada pensional. Así que lo que está haciendo es, de carambolazo, como lo dices tú, Marco, pues encontrar la excusa perfecta y decir, pues son dos los regímenes del magisterio. ¿Cuáles son, Marco, esos dos regímenes que dice al final ese fatídico fallo del Consejo de Estado? Son los docentes que se rigen antes de la expedición de la Ley 812 del 2003, que llamamos nosotros los docentes antiguos, y que se les aplica esta sentencia que acabamos de señalar, o sea, la Ley 33 de 1985.
¿Cuáles son los factores salariales rápidamente que dice la Ley 33 de 1985? Para que vean que los docentes pues prácticamente quedaron solamente con la asignación básica y las horas extras. Son la asignación básica, gastos de representación, prima de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Punto. Los docentes, como he dicho, pues no tienen sino los que he mencionado. Hay una cosita adicional, que de todas maneras la sentencia dice que sobre aquellos factores salariales que se haya cotizado para pensión también entran, como en el caso de acá del distrito capital, con la prima de vacaciones. Pero hay unos que están diciendo no, porque es que conforme a la misma interpretación que dan ellos, no, porque es que la ley 33 del 85 es taxativa, no permite uno más. Y ahí vamos a tener un problema inclusive con esa prima que ya no es sino una. Pero bueno, eso lo veremos a futuro. Y nos están diciendo, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, es un problema de orden constitucional. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que cuando se expidió en ese entonces el decreto 3752 del año 2003, allí fue donde prácticamente se dejó de incluir los factores salariales a los docentes. Y luego, con la ley 1151 del 2007, Plan Nacional de Desarrollo, derogó ese artículo tercero del decreto 3752 del 2003 y se volvieron a incluir los factores salariales. Pero fíjense ustedes que ahora cambió nuevamente con este fallo. Ustedes también recuerdan que eso obedeció a que en el Plan Nacional de Desarrollo se revocara ese artículo porque había una bancada del Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática, que más tarde fue el Polo Democrático Alternativo, que allí en el Congreso pujaron, impulsaron y lograron que ese artículo, el artículo tercero, a través del artículo 160 de la ley 1151 del 2007, fuera derogado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que también entonces ahora, si queremos recuperar esos derechos desde el punto de vista jurídico, no el de la movilización, que eso le corresponde ya a los sindicatos, a la FECODE y a los demás. Desde el punto de vista jurídico se requiere entonces un nuevo cambio constitucional para recuperar esos factores salariales. Nosotros siempre hemos dicho, esos derechos se conquistan y se arrebatan al calor de la lucha organizada de las masas. Entonces, más o menos, es un criterio hacia dónde va todo esto. Pues bien, yo creo que frente a esto ya tendremos que decirle a los maestros, y como lo dice el respectivo fallo, este se aplica para todas las reclamaciones administrativas o judiciales sin importar su estado. Eso significa, si su demanda inició hace 5 años y no la han fallado en primera o segunda instancia, se la van a fallar conforme a este criterio jurisprudencial. Pero yo creo que falta mucha tela por cortar. Sin embargo, esto ya es un factor político. Yo quiero insistir en esto. Esto ya es un factor político, esto es un criterio de recorte de recursos del Estado, como tú bien lo decías, compañero Jorge. Así que, ¿algo que acotar, compañero Jorge, frente a esta fatídica noticia? No, yo creo que, Marco, ahí no hay nada que hacer según lo que ustedes plantean en la cuestión jurídica. Bien, antes de despedirnos, yo sí quiero mandarle un abrazo fraterno y grande a nuestra compañera Ana Milena, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional, Sintramen, a quien Organización Manzano y Manzano está asesorando en cabeza del compañero Jorge Villada. Seguro los tendremos en el próximo programa para que expliquen, porque ellos también pudieron suscribir su pliego de peticiones con el Ministerio de Educación Nacional. Así que un abrazo fraterno a los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, pues muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Jorge Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y si usted quiere volver a escuchar el programa Entre Líneas 930 AM, lo puede buscar en www.abogadosomm.com. Por el día de hoy terminamos. Las citas del próximo domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en los 930 AM, donde trataremos más temas de interés general. Entre Líneas 930 AM cuenta con la dirección del doctor Marco Manzano y la participación del doctor Sergio Manzano. Y en la conducción, quien les habla, Sandra Aristizábal. Buena semana para todos y reiteramos el saludo fraterno a todos los docentes del país. Buen día para todos. Al fin triunfó el buen criterio y al terminar
próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.